Seguramente piensen que la antigua Grecia era un lugar genial y maravilloso, llena de verdes praderas y grandes riquezas. No les culpo. Fue la cuna de la democracia, una de las civilizaciones más influyentes en la historia del mundo. Grandes filósofos como Aristóteles y Platón sentaron las bases del pensamiento occidental. Pero ¿creen que era una vida fácil? Si así lo piensan, sigan viendo el vídeo, porque a continuación les daré algunos hechos que demostrarán que, para vivir en aquellos tiempos, era necesario superar muchos peligros. La esclavitud estaba muy extendida en toda la Grecia antigua. ¿Qué tal vivirías siendo esclavo? Entre los siglos IV y V a.C., Atenas albergaba entre 60 y 80.000 esclavos, más de la mitad de la población. En general, cada hogar en la antigua Grecia tenía al menos 3 esclavos. En Esparta, los hilotas, esclavos del Estado, superaban en número a los ciudadanos libres por 20-1. Trabajaban en la agricultura y tenían que entregar la mayor parte de lo que cultivaban al Estado. Por eso, muchos hombres libres espartanos no tenían que dedicarse a dichas tareas y se dedicaban a entrenar como guerreros, lo que convirtió al ejército espartano en una de las fuerzas de combate más imbatibles de la época. Y no solo eso. Aún era peor si eras esclavo de los espartanos. Los espartanos trataban muy mal a los hilotas, golpeándolos frecuentemente para mantenerlos controlados. Recibían un importante número de golpes al año, aunque no cometieran ningún delito, solo para recordarles que eran esclavos. En Atenas también era común que se azotara a los esclavos. Los esclavos eran castigados físicamente por todos sus errores, mientras que a los hombres libres solo se les aplicaba el castigo corporal en raras ocasiones. Había muchas maneras de convertirse en esclavo. Podías ser esclavo por nacimiento. Si eras hecho prisionero en una guerra, también podías ser vendido como esclavo. Incluso si eras un ciudadano libre de Atenas, podías terminar como esclavo si acumulabas demasiadas deudas, siendo obligado a trabajar gratis hasta que las pagaras. Bien, supongamos que no eras esclavo, sino un hombre libre. Pero también como hombre libre podías morir si ibas a la guerra. A pesar de su democracia y filosofía, a los griegos les encantaba ir a la guerra. En la época arcaica, entre el 800 y el 500 a.C., eran los propios ciudadanos quienes acudían a la guerra. Si eras un agricultor o un trabajador, estabas obligado a luchar. Tras la batalla, los que quedaban vivos regresaban a sus trabajos diarios o granjas y se preparaban para la cosecha. Los ciudadanos, además, tenían que pagar su propio equipo. Así que si eras muy pobre, lo más probable es que fueras uno de los soldados lanzados directamente a la batalla con muy poca protección. Si tenías un poco más de dinero, podrías comprar o heredar una armadura de tu familia y convertirte en un hoplita. Estos guerreros formaban parte de las milicias ciudadanas, ya que en muchas ciudades-estado como Atenas y Esparta, los ciudadanos libres tenían la obligación de luchar en tiempos de guerra. Los hoplitas eran soldados de infantería pesada en la antigua Grecia, equipados con armaduras, lanzas largas y escudos redondos, y aunque no eran profesionales, se convirtieron en una fuerza formidable en los campos de batalla. Muy bien. Supongamos que ni eras esclavo, ni perdiste la vida en una guerra. Pero al mínimo error podías morir, como castigo por algunas de las severas leyes de aquellos tiempos. Si vivías en Atenas en el siglo VII a.C., te podían condenar a muerte por robar una simple lechuga. Como lo oyes. En un principio el sistema legal se basaba en un sistema de leyes orales. No había un conjunto ordenado de leyes y penas para los crímenes, y generalmente era responsabilidad de las víctimas buscar justicia. El problema era que la aristocracia, a menudo, manipulaba estas leyes para beneficiarse a su antojo, lo que llevó a una sociedad muy desigual. Era necesario llevar a cabo una gran reforma. Y así llegaron las leyes draconianas, un conjunto de leyes extremadamente severas promulgadas en Atenas por el legislador Dracón, encargado de codificar el sistema legal ateniense, y aunque poco se sabe con certeza sobre el contenido específico de todas sus leyes, lo que sí se sabe con certeza es que era famosa por la dureza de sus castigos, donde se imponía la pena de muerte o la esclavitud, incluso por crímenes menores, sin que pudiera poner fin a la desigualdad entre la aristocracia y la plebe. Solo las personas que llevaban armas o poseían tierras tenían derechos políticos. Además, los castigos eran muy desproporcionados. Podías ser ejecutado por robar, pero si matabas a alguien por accidente y te disculpabas con la familia, salías libre. Las leyes de Dracón finalmente fueron consideradas demasiado severas, y en el año 594 a.C., el legislador Solón las reemplazó con leyes más
suaves. Bien, suponiendo que no eras un ladrón, ni esclavo, y que sobrevivieras a una guerra, ser ciudadano de Atenas o Esparta era un plus de peligrosidad añadido, que podía hacer que tu vida fuera aún más corta. Por ejemplo, si vivías en Atenas alrededor del año 430 a.C., había una probabilidad de 1 a 3 de morir. Durante el asedio espartano de Atenas en la guerra del Peloponeso, un brote misterioso mató a más de 1/3 de la población. No se sabe con certeza qué lo causó. Algunos creen que fue tifus, gripe, sarampión o incluso ébola. El historiador Tucídides sugirió que la peste pudo haber venido de África y extenderse hasta Atenas. Los síntomas incluían fiebre, ojos inflamados, sangrado por la boca y problemas respiratorios. El brote causó tal caos en Atenas, con casi 100.000 muertos, que junto con el asedio espartano dejó a la ciudad en ruinas, marcando el final de su edad de oro. Unos 25 años después, Atenas fue conquistada por Esparta. Pero no acaban aquí las penalidades que podías sufrir. Si vivías en la antigua Grecia alrededor del año 1177 a.C., probablemente habrías muerto de hambre o a manos de piratas. En ese tiempo, una red de civilizaciones avanzadas como los micénicos, egipcios, hititas y babilonios colapsó de manera repentina y los historiadores no están seguros de por qué. Estas culturas tenían economías basadas en el comercio marítimo, pero todo se vino abajo, dando paso a una edad oscura que duró siglos. Algunas evidencias sugieren que una sequía de 300 años provocó hambrunas y guerras destruyendo estas civilizaciones. También hay relatos de un grupo misterioso llamado los Pueblos del Mar, que habrían invadido y destruido ciudades a lo largo del Mediterráneo, aprovechando que los imperios estaban debilitados. Desafortunadamente solo hay registros vagos de su existencia. ¿No pasaron hambre ni fueron acosados por piratas? En caso de sufrir alguna enfermedad, recen. La medicina en la antigua Grecia fue un avance en comparación con lo que había antes, pero seguía siendo limitada en muchos aspectos. Antes del siglo V a.C., las enfermedades se consideraban castigos de los dioses, y si alguien mejoraba, era visto como un regalo divino. Para el año 500 a.C., la medicina comenzó a separarse un poco de la religión, aunque aún estaban muy conectadas. Asclepio, por ejemplo, era tanto un dios sanador como un médico respetado. Y lo más increíble, no había requisitos para ser médico. Cualquiera podía decir que lo era y practicar la medicina. Un saber práctico conocido como tecne. Una práctica común era la sangría, relacionada con el sistema del humorismo, que sostenía que el cuerpo estaba compuesto por 4 humores: sangre, bilis amarilla, bilis negra y flema. La enfermedad ocurría cuando estos humores se desequilibraban. Se creía que la temperatura de los alimentos y el clima influían en estos humores. Por ejemplo, los alimentos calientes producían bilis amarilla y los fríos, flema. El humorismo continuó practicándose por siglos, hasta que la teoría de los gérmenes en la década de 1850 reemplazó estas ideas. ¿Creen que las mujeres estaban fuera de todo peligro? Si eras una mujer que vivía en la antigua Grecia y querías maquillarte, era muy probable que estuvieras aplicando plomo en tu rostro. El plomo era un ingrediente frecuente en los cosméticos de la antigua Grecia. Aunque los escritores griegos, que solían ser hombres, criticaban el uso del maquillaje, diciendo que lo usaban principalmente prostitutas y mujeres de clase baja, con el tiempo se usó por toda clase de mujeres. Sin embargo, la pasta de plomo que aplicaban dañaba la piel, provocando cicatrices y enfermedades, lo que obligaba a usar más maquillaje para cubrir el daño que el propio maquillaje que causaba, creando un círculo vicioso. ¿Creen que los hombres estaban libres del plomo? En absoluto. Aunque no fueran esclavos ni ladrones, sobrevivieran a guerras, asedios y a piratas, los hombres también empezaron a usar el plomo para resaltar sus rasgos y aclarar la piel, por lo que también pagarían el precio de la belleza. Así que, como pueden ver, a pesar de los increíbles logros de la antigua Grecia, la vida para la mayoría de nosotros durante esta gran civilización probablemente habría sido bastante desagradable, brutal y corta. ¿No lo piensan así? Dejen sus opiniones en la sección de comentarios y si son nuevos en nuestro canal, no olviden suscribirse.